Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo, Eduardo Madrigal. Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida, quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hola despuesitos, me da muchísimo gusto recibirlos en un episodio más de Después de la Pérdida, de manteles largos, o sea, así nada más. Quiero por favor que hoy conecten su cerebro al corazón, porque tenemos de invitado aquí, hola Eduardo Madrigal, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre, espero a todos también, gracias por escucharnos. Pues Eduardo y yo tenemos de invitado nada más ni nada menos que al doctor Eduardo Calixto, que no requiere mayor presentación, autor de ¿ya cuántos libros? Humíllame. Seis. Ok. No, pero les voy a contar algo de Eduardo que tienen que saber. Es que Eduardo ya tiene el libro en la cabeza. Cuando él dice que va a sacar un nuevo libro, el libro está aquí. Lo único que necesita encontrar es, como decía Gabriel García Márquez, horas pompa. En el momento que se sienta, hazte de cuenta que se lo están dictando. Soy testigo de eso. Es lo más impresionante del mundo. Es una mente brillante, es un gran médico, un investigador, pero además es un amigo increíble, increíble. No saben cómo preparó la sesión que les tenemos para hoy, para poder hablar de las neurociencias en la tristeza, en el duelo. ¿Qué le pasa al cerebro del doliente? Eduardo Calixto, gracias por estar en este espacio. Es para mí un honor y un privilegio, querida amiga, querido amigo, querido tocayo, y estar con ustedes es de verdad un enorme privilegio. Así que muchas gracias. Gracias. A ver cómo me va con dos Eduardos hoy. A ver, porque son tremendos los dos, pero bueno. Eduardo, ¿qué pasa cuando tenemos una pérdida? ¿Qué pasa? Porque es que la sufrimos, y me lo dicen, con el cuerpo, con el alma, pero la mente puede ser o nuestro amigo o nuestro peor enemigo en el proceso. Qué hermosa manera de introducir. Y como siempre lo platicamos, vamos a platicarlo como si estuviéramos en charla de café, si me lo permiten. No es lo mismo cuando ves venir el problema, cuando ya lo vienes trabajando. Porque de alguna manera sí hay una preparación desde el punto de vista en momentos ya que el cerebro va generando eventos cognitivos y de aprendizaje. Con respecto a, estamos felices, festejando, recibes una llamada y dices, ¡pum! Ven al hospital porque acaba de morir mamá. Dios. No lo crees, hay una negación, sientes que relativamente te hundes, que hay una opresión en el pecho, la tristeza es muy grande, y en cuestión de segundos, el cerebro cambia notablemente, tanto en neuroquímica como en neuroanatomía. Entonces, es algo muy interesante que cuando uno lo analiza desde diferentes perspectivas, el punto es muy concreto. Hay una salida de llanto. En menos de 6 segundos generamos una activación de llanto y un incremento de frecuencia cardíaca. Creo que de todas las emociones, el llanto, sin lugar a equivocarme, es la emoción que combina el sistema nervioso simpático de activación y después el parasimpático. Y entonces, sí, porque siempre estamos acostumbrados en la Facultad de Medicina que nos dicen, miren, el simpático se activa, olvídense del parasimpático, y cuando lloramos, espérame, necesitas del simpático y luego del parasimpático, y luego se involucra el nervio vago, pero vamos por partes. El simpático genera una activación de adrenalina en el cuerpo que genera un incremento en la frecuencia cardíaca porque necesitamos aportar más sangre a todos los órganos, pero en especial al cerebro. A ver, yo voy a ir aterrizando, mi querido doctor, esto, porque tú no sueltas los conceptos así como si todos los días. En la facultad nos dicen sí. Claro, y como tú y yo a la hora de la comida, el parasimpático, ¿cómo está tu sistema muy simpático? Muy simpático, ¿no? No, entonces, a ver, para que nos entiendan todos los mortales de a pie cómo estamos. O sea, yo siempre digo, de manera muy coloquial, y por favor corríjame si lo hago mal, que en el momento que recibimos este impacto, tu cerebro, fíjate las palabras que yo uso, se acolchona, así como si fuera un cuarto psiquiátrico con paredes, para que no te lo creas, no te creas esa noticia que te acaban de dar. Es un mecanismo de defensa esa negación. Hermoso. ¿Es correcto? Es correcto, pero cuando hace eso,
se activa. Ok. No podemos poner colchón así de, no. Sucedió esto Ok. y automáticamente incrementa la llegada de sangre al cerebro. Pero esto es muy interesante, no a todo el cerebro. Entonces, el sistema está tan bien diseñado que va a llegar más sangre a los sitios de interpretación del proceso cognitivo. Yo puedo verlos, ustedes van a decir, ay, están enojados, están contentos. En menos de 5 segundos yo hago una evaluación totalmente subjetiva, puede ser que ni siquiera se acerque a tu estado emotivo, y en ese momento yo digo, está enojada conmigo, pero es una evaluación que hace uno, esa zona se llama cíngulo. Cíngulo. Esta estructura es cortical y se mete, o sea, hace como una C, y tiene 3 partes anatómicas, pero esa en especial recibe muchísima sangre. El cíngulo nos ayuda a motivarnos. El cíngulo nos ayuda a interpretar emociones. El cíngulo hace que cuando estemos en una condición, digamos, no vale la pena. El cíngulo, ahí están las neuronas espejo, ahí hace uno digamos, evaluaciones en cuestiones de segundos. Cuando uno hace todos estos eventos, dice uno, bueno, pues está bien, sí, pero cuando estamos en la tristeza, el cíngulo recibe muchísima sangre, como si fuera el dominio de necesito sangre porque tengo que pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a hacer y para qué sirve esto. El segundo punto es la ínsula, que está al lado. Es una estructura hermosa que procesa dolor, pero también hace evaluaciones. El dolor moral, el dolor físico, el dolor de las condicionantes que uno dice, ¿cómo me ha ido de chico? Y estas dos estructuras se conectan entre los 7 y 14 años de edad. Los receptores de los neurotransmisores que tenemos aquí están prácticamente diseñados para contender cotidianamente, pero cuando tenemos tristeza se ven superados. Es lo que tú dices, el acolchonamiento. Y ese impacto tan fuerte que nos va a durar entre 5 a 16 minutos, eventualmente hace que se active ahora otro sistema que se llama sistema nervioso parasimpático, en donde nos venimos para abajo y la frecuencia cardíaca ahora viene a cambiar. La respiración se hace profunda. Y entonces hay una diferenciación de esto porque las lágrimas no pueden durar arriba de 14 minutos el primer golpe, el primer llanto. Después vamos a seguir llorando, pero cada vez se acorta más. A ver, y tú interrumpe en el momento que quieras. Yo soy muy preguntona, ya me conoces, y más con Eduardo porque quiero saberlo todo. O sea, llorar ayuda. Pero por supuesto. Es un mecanismo de enfriamiento que tenemos, lo comparo con la olla express que deja salir el vapor para que no reviente. Sí. Entonces, venimos equipados con lo que se necesita. Qué hermoso. Sí. ¿Sí? Lo acabas sí de podemos. decir tan bien. Sí podemos. Sí. A ver, el equipo lo tenemos, pero cómo lo conectamos y cómo lo vamos a lo largo de la vida construyendo, sí cambia. Es decir, no es lo mismo cuando la hemos tenido difícil que cuando la tenemos fácil, porque entre 7 y 14 años si nos golpearon, nos humillaron, nos abandonaron, nos violentaron, eso influye mucho en las conexiones de estas dos. Entonces, una es el sistema como lo tenemos y otro como lo hemos construido a través de qué, de aprendizajes y experiencias. Cuando uno llora, automáticamente en cuestión, es un reflejo, liberamos en cuestión de segundos, no arriba de 6 segundos, liberamos beta endorfina. Por eso el llanto también está relacionado cuando las cosas ya están más tranquilas, a sensación placentera. Es necesario llorar y llorar nos hace humanos. Suspiras. Porque el procesamiento somos la única especie que le damos una cognición al llanto. Cambiamos nuestra conducta con el llanto y somos más empáticos. No somos la única especie que llora. No. Pero la única que le da una cognición a ese llanto. Totalmente. Y entonces, a lo largo de la vida, nos damos cuenta que hombres y mujeres lloramos de manera distinta, lo adaptamos de manera distinta. Incluso tenemos herencia genética para llorar más en algunos casos, porque desde los receptores y enzimas relacionadas con esto. Pero regreso al punto. Tenemos la maquinaria, ¿sí? A ustedes le dieron un auto, último modelo, vámonos. ¿Cómo lo va a gastar? ¿Cómo lo va a acelerar? ¿Cómo lo va a cuidar? ¿Qué golpes va a tener en 5 años? Ya veremos qué tipo, ¿no? de caminos o de circunstancias sometió al auto. Y es algo lo que sucede en el cerebro, pero específicamente en el llanto. Lloramos como fuimos llorando a lo largo de nuestra vida y nos fueron enseñando. Entonces,
cada uno de Eso, nosotros le vamos... Lloramos como nos fueron enseñando y como hemos llorado a lo largo de la vida. Sí. ¡Wow! Es que justo hay dos cosas a mí que me llaman mucho la atención. Uno que Sí. como que indirectamente todos sabemos que estamos compuestos de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Ajá. Pero se nos olvida que el cuerpo es controlado por la mente sí. completamente. Entonces, Sí. básicamente uno es como papá del otro y el espíritu o todo lo espiritual, lo demás, lo interpretamos o el traductor es la mente, porque ahí es donde Sí. entendemos la relación tal vez con la naturaleza, con Dios, lo que sea. Entonces, básicamente sí somos mente, cuerpo y espíritu, pero somos mucho más mente que otras cosas, ¿no? Ah, qué hermoso. Y ahí Bueno. es por donde pasa todo. No, pues le das en su mero mole. Sí, es que sí, por eso está Claro. aquí. Pero, Ahí me es lo va a donde llevar a pasa trabajar todo. conmigo. Sí, 86 mil millones de neuronas cerebrales, 86 que no todas millones están de- conectadas. No. Y se nos van muriendo, ¿verdad? Que se nos va muriendo después de los 35, 38 años. Que tenemos esta particularidad de ir conectando. O sea, esto no quiere decir que se nos mueran, vamos a ir en declive. No. Podemos aumentar cierto tipo de memorias en la medida como vamos conectándolas. Pero el punto esencial que tú ahorita, de verdad me encanta cómo lo dices, es que si no lloramos también es perjudicial. Sí. El proceso de no llorar, por ejemplo, involucra directamente sobre la relación que tenemos con el cuerpo. Una parte muy fundamental es, por ejemplo, una es el corazón y la otra es el intestino. Las personas que no lloran, y esto es muy interesante, publicado en el 2020, que indica claramente que no llorar, por ejemplo, te quita años a la vida. Y en promedio hasta son 7 años. Wow. Entonces, yo digo, no, espérame, pues es que nos dijeron que, no, ¿verdad? Los hombres no lloran. No, espérame, ¿quién dijo y por qué? Tenemos que llorar. El hecho de llorar nos libera beta-endorfina, nos hace el escape, nos hace reorganizar muchos de estos eventos. Es que si lo traemos, yo Sí. siempre digo que venimos con, este equipo es perfecto. O sea, traemos todo. No hay nada que sobrara en el armado. Si nos dieron el llanto, es porque el llanto sirve. ¿Por qué por condicionamientos sociales dejamos de llorar? Y ahorita acabas de dar un argumento increíble. Si no quieren estarse quitando 7 años de vida, lloren. Sí. Pero lloren de verdad, exprésense. Creo que la expresión es el antídoto de la depresión. Y este es el punto esencial. Si cada uno de nosotros decimos, porque cada uno en nuestra vida, en nuestra película, no somos los malos. Y decimos, no, espérame, es que, ¿sabes por qué me enojé con Gaby? Porque me dijo esto. Algo me Y hizo. viene Eduardo y me dice, no, Eduardo, pero tú llegaste diciendo tal o cual cosa. Pero porque me había dicho. Y entonces damos una serie de argumentos que terminas creyendo lo que estás diciendo. Tengo que decirlo con mucho cuidado. Nuestros conceptos, nuestras memorias que según creemos inamovibles, que creemos como a pie juntillas que son reales, solamente es el 46% de lo que sucedió. Esto es terrible. No, doctor Calixto, yo estuve ahí y yo lo vi. Espérame, antes de que se me vaya a enojar y que le cambie o apague este programa, le tengo que decir, ¿se acuerda cuando vio una película y la volvió a ver 2 años después? La vuelves a ver y dices, ya no me acordaba de esa escena. Ahora le encuentro más sentido. El cerebro va editando y va editando. ¡Qué bueno! Porque va cambiando la manera como ves un recuerdo. Pero en realidad y en promedio nos quedamos solamente con el 46% de lo que pasó. Así que uno se queda pensando, no, es que... Cuando yo terminé de leer un artículo en mi oficina, hay artículos que a mí me han fascinado demasiado. Yo, si quieren, al ratito platicamos de uno que traemos. Cuando hay artículos que dices, este artículo me llenó tanto, yo me salí extasiado de mi oficina, les dije en ese momento a mis alumnos, a ver, paren lo que están haciendo y escuchen lo que les voy a decir. Era un artículo muy simple que decía claramente que entre 8 a 10 años, la persona que nos hizo tanto daño como una expareja que nos separamos cuando no la vimos venir y cuando nos dijo, pues ya me voy, o la cachas con el compañero y te dicen, pues del verbo ya hay otra persona, ¿verdad? Y gracias por participar, que no la ves venir y ese es un dolor muy fuerte y te das cuenta que eso lastima demasiado. Este concepto les quiero decir lo siguiente. Resultó que entre 8 a 10 años, por esta capacidad que tiene el cerebro de editar, ya no vemos al malo tan malo si tenemos buena salud mental. Entonces volteas y dices, pues ya no era... Pues no fue tan raro el asunto. No me hizo tantas cosas como yo pensé. Y te das cuenta al final que
Entre 8 a 10 años, yo sé que van a decir, hagamos para que se establezca más rápido, pues vamos a terapia, ¿verdad? Hagamos algo más por nosotros, pero si no lo hacemos entre 8 y 10 años, el ex del demonio, la pareja horrenda, ese individuo, esa mujer que nos hizo tanto, cambia su perspectiva y nos quedamos con lo mejor. Estas ediciones las tiene el cerebro y precisamente nada más Por eso no hay regresando, muerto malo. no hay muerto Pues malo. siempre recordamos lo mejor, somos muy selectivos y los ex hasta los ve uno tan buenos que ¿por qué lo dejé? ¿Por qué terminé si era tan bueno? Pero 8 o 10 años, ¿no? Y entonces te lo encuentras en el centro comercial y ves y dices, ay, tu hijo, sí, los tuyos sí también. Y te quedas pensando que en el que pudo haber sido este juego interesante que tiene el cerebro, es el recurso neuroanatómico que comúnmente hacemos. Así que esto ayuda a entender, por ejemplo, que la tristeza es un proceso del cual estamos capacitados, que es innato, real, pero también es un proceso, lo dije bien, proceso que se va adaptando en la vida. Entonces, de esta capacidad que tenemos, ¿cómo la vamos moviendo? Y la tristeza es un recurso muy importante, cómo afrontamos las pérdidas. Entonces, sí es muy importante decir, sí tengo que llorar, y llórele. Llórele. Y todo lo que tenga que ser. Y eso sí le tengo que decir, que entre más llore, su neuroquímica cerebral se lo va a agradecer, va a decir, no, bueno, este es el mantenimiento que necesitábamos. Y cuando escuche una canción triste, una melodía que le recuerde y que siente ganas de llorar, llore. Porque precisamente después de llorar sucede algo muy interesante, que es la paradoja neurofisiológica, sentimos placer, pero ya cuando lo vemos a posteriori. Entonces cuando pues, escuchamos qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, y sientes la lágrima, dices, pero ¿por qué? Espérame, dale todo, te vas a dar cuenta que esa necesidad todavía está presente y que eso ayuda mucho a adaptarnos a condicionantes que son muy importantes y que vamos a cambiar incluso. Fíjate, me llamó mucho la atención que a lo largo de la vida sí vamos cambiando el llanto. De niños somos muy chillones y muy gritones. Eventualmente vamos cambiando la guturización y ya de adultos somos más reactivos a los procesos de pérdida. Pero me llamó poderosamente la atención que en promedio después de los 58, 59, 60 años, la alegría se convierte en un contraste de la tristeza y las personas en un adecuado margen de salud mental consideran que ya no es el marcaje, ¿sí?, el llanto para sentirse cercanos a una pérdida, sino al contraste sobre la alegría. Y dicen, no lloro más de felicidad, por lo que no obtuve, pero también por el dolor de lo que ya pasé y que ahora lo siento. Es cierto, y lloramos de emoción. Sí. Miren, yo siempre digo, cuando ya empiezas a llorar en misa, o sea, Sí. cuidado, yo ya llegué a esa edad donde de pronto estoy en misa y estoy emocionada y lloro, ¿no? O veo un atardecer y lloro, o está el colibrí bebiendo el bebedero ahí y se me llenan los ojos. Digo, Sí. Dios mío, me estoy volviendo blandita, pero ahora me estás Es un proceso explicando. evolutivo de nuestro Sí. cerebro y de las conexiones. Y en este punto, los varones y las mujeres nos vamos homogenizando en el llanto, pero ya en la etapa adulta. Las mujeres siempre van a llamarle la atención el llanto, independientemente si es hombre o mujer o niño. Las mujeres son más propensas a este evento de ¿por qué lloras? Te ayudo, aunque no se conozcan. Es un marcaje social que tienen ustedes desde pequeñitas. Por los altos niveles de oxitocina y por una mayor activación que tienen del cíngulo y la ínsula. En cambio, los hombres, si vemos llorar a un hombre, nos volteamos así como, no quiero verlo, pero si vemos llorar a una mujer, somos más propensos de tratar de ayudar a una mujer. De manera interesante, nosotros enfocamos mucho esto y tenemos que decir que nuestros niveles de testosterona, mi querido Eduardo, son los que nos hacen decir, no lloro, y nos inhiben mucho el proceso del llanto. El llanto llega a un proceso de reflejo que de la amígdala cerebral al centro regulador respiratorio, cuando estamos llorando, y entonces ya no lo podemos controlar y explota. Y esto es necesario porque la emoción que más gasta energía es el llanto. ¿Más que el enojo? Más que el enojo, más que la tristeza, más que el miedo, más que la sensación de alegría, el llanto nos mete muchísima sangre. Imagínense nada más, al cerebro le llega 1 litro de sangre promedio por minuto si estamos normales, estamos aquí platicando, 1 litro de sangre. Pero ya empezamos a ponernos tristones, melancólicos,
y empieza a recibir 1.25 litros, o sea, 25% más sangre. Y se queda uno pensando, ¿pero por qué? Dense cuenta, por eso después de llorar nos sentimos cansados. Sí, los bebés como se quedan dormidos después de una buena llorada, ¿no? Ya Sí. se quedan, o uno, lloras así y luego ya te duermes. Pero esto es algo que puede y sucede mucho, ¿no? Cuando se tiene una pérdida, pues se llora mucho y el cansancio se va acumulando, ¿no? Creo que es algo que me interesa ver. Ya hablábamos un poco de lo que pasa en el momento que te dan tal vez esta primera noticia que sucede y qué pasa con el cerebro tiempo después, porque Claro. hay muchas personas que nos comparten, que nos dicen, es que no me puedo parar de la cama, o sea, No me concentro. no tengo ganas de hacer nada. Y esto es reacción también de lo que está pasando dentro del cuerpo, Totalmente. ¿no? Sí, y es aquí cuando nos damos cuenta cómo la tristeza cambia la mente, la regulación de redes neuronales y cambia el cuerpo. Y aquí pues podemos mencionar varias cosas. Uno es el cambio en la liberación de beta-endorfina y de serotonina. Entonces, es evidente. Por la serotonina yo tengo el estado de ánimo, yo digo, sigo, agrego, apoyo. Sin serotonina el día se ve gris, aunque esté resplandeciente. Siento que pasa muy lento, siento que no tengo motivaciones para hacerlo. El giro del cíngulo se desadapta, ¿sí? De muchas regiones del cerebro, específicamente de la amígdala y del hipocampo, y está sobrevaluando una cosa, y entonces empezamos al proceso de rumiación, que es una repetición y repetición del concepto que no nos deja avanzar. Serotonina está disminuida. Okay. Y es aquí cuando viene una regulación muy importante con nuestra microbiota, con el nervio vago. Cuando nosotros lloramos, activamos al vago. Se oye chistoso, ¿no? ¿A quién no? Al vago. O sea, al vago nervio, sí, ¿verdad? Al vago ¿no? No, al nervio vago, que tenemos uno derecho y uno izquierdo, que van directamente regulando la frecuencia respiratoria, el corazón y el intestino. El 85% de toda la serotonina que tengo en mi cerebro se la debo a mi microbiota, a las bacterias que están en el intestino. Por eso, después de tener diarrea, digo, no se lo deseamos a nadie, usted no anda feliz así, traigo una diarrea espantosa, pero estoy feliz. No. O sea, cuando andamos tristones, cuando andamos con diarrea, andamos así, sí, estás tronadísimo. Sí, recuerdo cuando vino Natalie Marcos que decía que tenemos un cerebro en el estómago, ¿no? Claro, nuestro otro cerebro. Sí. La producción de triptofano, que es el precursor de la serotonina, sucede en nuestro intestino. Usted no se preocupa cuánto triptofano, o sea, ¿qué? Triptofano que se convierte en serotonina come. Mire, doctor, párele, yo me como un sándwich de pavo todos los días, ¿cómo ve que ahí está mi triptofano? No le alcanza. O sea, usted necesitaría comerse unos 5 o 6 sándwiches. No alcanzaría. Usted tiene una microbiota que eso sí, hay que darle frutas, verduras, que sus prebióticos para que produzca la serotonina, el triptofano. O sea, ¿cuál sería la comida especial que necesita tu cerebro y tu microbiota en el duelo? 1 litro de helado. No, justo no. Pero fíjate que eso es lo que se te antoja. Claro, ¿y sabes por qué te pide eso el cuerpo? Porque nos desensibilizamos. Cuando estamos más tristes, desensibilizamos la percepción del dulce y ya no nos hostiga. Entonces tú puedes estar comiendo dulce y conste que el cerebro dice, a ver, 01800 hígado, marca hígado, mándame más glucosa, porque esto se está poniendo, y entonces el hígado, pues ya se nos está acabando. Y a nivel del hipotálamo, junto con los receptores del dulce de la lengua, se desensibilizan. ¿Qué significa? Metes más glucosa y no paras, y entonces sí te acabas el litro de helado. Ahora entiendo la compulsión, y entonces, la tristeza. Y entre más te lo acabas y dices, oye, me acabé el helado. Y aquí viene el punto, o sea, el cerebro lo necesitaba. Pero la dieta específicamente son aquellos alimentos que tienen muchísimos, por ejemplo, lactulosa. Tú me vas a decir, me dejaste igual, doctor. Sí. Manzana. Ok. Pero con cáscara. Manzana con cáscara. Los espárragos, cuando lo manden a freír espárragos, diga, microbiota. Entonces, y se los come, microbiota. Si me quiere, ¡pum! Porque tiene muchísimos prebióticos. Y obviamente inulina, ¿sí? Que ahora ya se utiliza mucho, son prebióticos y que vienen en las verduras verdes, ¿no? Okay. En las acelgas, en la que comía Popeye, ¿no? En las espinacas. Claro. Y ahí, bueno, tenemos a los prebióticos, los probióticos son los que tenemos. Y ojo, porque algunos de nosotros no sabemos que andamos con la microbiota mal. Y uno se queda pensando, ¿cómo lo sé? Pues, ¿cómo evacúa? Usted por lo menos debe evacuar, ir al baño, hacer popó, popis, ¿sí? Una vez al día.
Eso es lo normal. Si esto no sucede, algo no está bien con la microbiota. Si hay diarreas, ¿sí? Más de 3, 4 evacuaciones al día, algo no está bien con la microbiota. Entonces, veámoslo. ¿Por qué dije todo esto? Porque cuando el nervio vago, que es un nervio maravilloso que va de abajo para arriba y de arriba para abajo, se da cuenta que no tenemos triptófano y le dice a la microbiota, prodúceme más triptófano. Qué maravilloso nervio. Y por otro lado... ¿Y por qué le dicen vago si trabaja tanto? Porque está disperso en varios órganos. Y entonces tú lo ves que va para el corazón y disminuye la actividad cardíaca, pero acelera la actividad del intestino, incrementa la frecuencia y la secreción de muchos órganos. Entonces, en este caso, permite toda la secreción de mi saliva y de todas mis lágrimas por el nervio vago, y entonces es el vago un regulador de todo esto. Cuando una persona llora, tiene un adecuado margen de ¿qué? De actividad cardíaca, de movimiento intestinal, y esto fisiológicamente es necesario. Okay. Si usted trae una presión muy fuerte, llórele. No, doctor, está viendo y no ve que que va a decir Eduardo si me va a llorar, va a decir que eres humano. Y que te tienes que liberar beta-endorfina, que tienes que liberar endorfina, y que tienes que liberar dopamina, que tienes que incrementar serotonina. Sé más amable contigo. Correcto. Cuando yo cambio la prosodia y digo, ejemplo, ¿no? Esto no sucede, perdón, voy a actuarlo. Vas en el coche, tú solo, está el tráfico a lo que da, no puedes avanzar. Y tú dices, maldita sea, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Y por qué me viene por aquí? Las manos. Pero avanza, no, tú no es. Ya. Como si con ese enojo y rencor hicieras que todo se quitara. Cuando en el cerebro se está liberando muchísima noradrenalina, adrenalina en el cuerpo, cortisol, y está disminuyendo la serotonina. Cada vez que gritas más, te estás alejando de un punto que le llamamos homeostático y te llevas ahora a un punto en donde es normal estar enojado. Se llama alostasis, ¿no? Aleostasis. Alostasis. Alostasis. Ya es, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí, vámonos. Sí, gente agresiva, así que le rascas tantito y ya. Oye, ¿pero qué le pasó? No, esa sí es. No. Así Espérate, es. el fin de semana ya está más tranquilo. Ya está en un proceso de estrés constante. La prosodia es la manera como cantamos el lenguaje. Y yo tengo que decirles que una de las mujeres que mejor prosodia tiene, la tengo aquí. Que obviamente cuando te habla tú dices... ¿Ves? Te dice piropos que ningún otro hombre en la vida te diría. ¿No entendería? O te diría, ¿no? ¿Quién me había chuleado mi prosodia? Sí. Gracias. Y con esa prosodia no es lo mismo decir, ¿me permites? Sí. Todo está bien, vas a llegar bien. No te preocupes. ¿Todo va a estar bien? No te preocupes. Claro. Se dice lo mismo, pero con una manera que al cerebro conecta más neuronas, y aquí es en donde va el asunto, cuando vemos y evaluamos de manera negativa algo socialmente. A ver, Eduardo, déjame preguntarte esto. Sí. El que nada sabe, nada teme. Pero como tú sabes demasiado, cuando a ti te pasa, porque eres humano, y cuando tú te enojas y cuando tú, en ese momento que estás enojado, estás pensando todo lo que estás activando en tu cerebro y en este momento estoy desconectando y en este momento necesito más, ¿o no? De inicio no, después sí, para adaptarme. Sí. Yo sí necesito ser congruente con lo que sé, con lo que digo y con lo que hago. Y de repente digo, no, a ver, espérate, Eduardo, si has de traer cortisol arriba, párale, ¿no? Sí, es cierto. Yo solito, ¿no? Hago como mis monólogos, así de, no, y seguramente tu corteza prefrontal, quítale. En un mundo lleno de cortisol, dale oxitocina, ¿no? Y, por ejemplo, ya te hablas... En un mundo lleno de cortisol, dale oxitocina. ¡Qué bonito! Le das un poquito ya ya cuando dices, pues ya llegué tarde, ¿no? Pues ahorita hablo. Y si me van a correr, pues ni modo, ya pasará. Claro. No pasa de que te digan, pues, perdón, doctor, pues se acaba de ir el avión, ¿verdad? Sí, pero mejor que se vaya el avión a que te acabes la salud, porque lo que nos podemos hacer al cuerpo, que esa es otra pregunta que iba. Sí. O sea, para mí, el cerebro es la máquina perfecta. Hoy que todo el mundo está preocupado por la inteligencia artificial, ya hablaremos de eso, pero para mí el cerebro sigue siendo la mejor computadora que pueda haber, perfectísima, ¿no? ¿Qué tanto nuestro pensamiento de veras puede modificar cosas en nuestro cuerpo? Y claro, obviamente voy a hacer mi consulta personal, pero por ejemplo,
yo tengo osteoporosis. Cada vez que hago yoga, mi intención, mi sankalpa en hacer yoga, estoy dialogando con mis huesos. Y entonces estoy agradeciéndole a mis huesos su fortaleza y le estoy mandando y mis huesos están fortaleciendo y lo veo y lo pienso mucho. ¿Eso me ayuda o nada más me estoy divirtiendo? No, sí ayuda. Sí ayuda. Sí tiene un factor muy importante y te voy a decir por qué. Aquí viene la explicación. A ver. Cada vez que nos damos una explicación de las cosas, ¿por qué se fue? ¿No? ¿Por qué murió? No, ese es una. ¿Por qué estamos en una constante? Y si te lo das la explicación, pues todos tenemos un ciclo. Es normal que pues alguien se vaya primero que tú y tenías que haber estado preparado. Pues el exceso de ¿verdad? Te portaste mal, hiciste malas cosas. Danos una explicación. Cuando nos damos una explicación, la corteza prefrontal dorsomedial, esa desgraciada, hay que darle muy buenos argumentos, porque es la responsable de irse al hipotálamo y de ahí también hacia la amígdala cerebral, para darle elementos para que disminuya su actividad. Okay. Te voy a decir, cada vez que estamos en una constante, y ya me dijeron esto, y ya me saqué el resultado, y a ver ahora cómo viene, y es cortisol que estamos liberando. Y hay una proteína que en la amígdala cerebral se llama neuropsina. Neuropsina. Que se mantiene ahí cuando la neuropsina está elevada, la amígdala cerebral está activa. No necesitas ya tener cortisol para que esté sensible, hipersensible. Entonces, esa es la que tiene la latencia de decir, eso está mal. Y entonces la amígdala hacia adelante y dice, no me hables así. Perdona, no te dije mal. Solamente, sí, y ni lo intentes. Es cuando dices, no, era por acá. Es cuando te adelantas a muchos elementos. La neuropsina tiene hipersensibilidad sobre la amígdala. Está relacionada con el estrés postraumático, la ansiedad. Pero específicamente, lo que tú me estás preguntando es, cuando yo doy una explicación, el cortisol disminuye, la neuropsina disminuye y disminuye, aquí está la explicación, la interleucina 6, que es un mediador proinflamatorio que todos tenemos. Okay. Y en este sentido espérame doctor, ¿qué significa eso? Si yo traigo un problema constante, me salen ronchitas, me salen granitos o me enfermo de una enfermedad que no me tocaba, ¿no? Me dio la gripita y hasta bronquitis llegué. Me comí algo y hasta la diarrea llegué y terminé vaciándome. ¿Cómo anda tu sistema inmunológico? Y cuando traes mucha interleucina, se te termina mucho o se te acaba la respuesta inmune inespecífica. Y esto significa que nos quedamos sin la primera defensa. No hay macrófagos, se viene la inflamación, se viene el proceso infeccioso más fuerte. ¿Qué me recomiendas, doctor? Pues aumenta, en este caso disminuye tu interleucina 6 porque está hipersensibilizada por el efecto de cortisol elevado. Entonces esto significa que si yo me doy una explicación, por eso funciona la terapia, por eso funciona la meditación, por eso funciona adecuar el sistema para que la interleucina 6 disminuya. Hay unos estudios maravillosos que cuando tú meditas, el cortisol se va a la hora, disminuye. Okay. Es impresionante el nivel de la meditación sobre el cortisol. Y en 6 semanas tienes abajo los niveles de interleucina 6. Este es el punto. ¿Cómo andamos a veces sin darnos cuenta ya en un estrés, en una alostasis de estrés ya sistémico, que decimos, ¿por qué me altera? Nada más para decirles, la posibilidad de incrementar, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares cuando traemos esto por arriba de 6 meses, sobre la coronaria se sube al 75%. Casi eso no lo detectamos. Coronaria sí la arteria del corazón. Por eso cuando tenemos un problema a veces sentimos el piquetito, la opresión. Sí, es normal. No, espéreme. Cuanto de eso normal, a veces ya nos lleva a un problema. Regresamos al punto y ya con esto termino mi respuesta. Cambiamos la interleucina 6. Entonces, en la medida que yo le digo a mi cerebro, vamos a estar bien. Y si llegamos a la enfermedad, la vamos a vencer, porque esto hay mucha Gaby por delante. ¿Y cómo ves que lo vamos a clasificar? Yo cuando tengo un problema digo, ay, otra vez esto. Pues mira, vamos a adentrarnos. Aquí vemos cuál es el punto y vamos a plan A, plan B y plan C. Sí. Cuando tú haces eso, y aunque sea poquito el cambio, nada más es cambiar la manera como lo estamos hablando y la respuesta que nos estamos dando es suficiente para modificar esto.
Por lo tanto, cuando nos hablamos, influye, nosotros, pero amable, prosodia, amable. Eduardo, acabas de pasar un día terrible. Mira, este día no debió haber existido en nuestra vida, pero ya existió. Es una experiencia terrible, pero nada más es eso. Mañana vas a tener mejores argumentos. Cuando pasan este tipo de circunstancias y eres amable, lo que estás haciendo es cambiar este cortisol, esta interleucina 6, de un lado, cambias tu estado neuroquímico y, por supuesto, yo cuando empecé a documentar esto, yo decía, esto es maravilloso, ¿por qué no lo sabemos? La simple meditación, por ejemplo, llevar un espacio de actividad electroencefalográfica al ritmo entre 7 y 8 Hz, de 3 a 7 Hz, por ejemplo, que es el ritmo theta, en ese momento la amígdala deja de lado su actividad, el cíngulo y la ínsula se desactivan, te mantienes en el aquí y en el ahora y dices, es un problema serio, pero lo vamos a adelantar. No, bueno, es que te diga alguien experto en el cerebro los beneficios de la meditación es muy distinto a creerle a alguien que de pronto apareció en tu vida sin ninguna preparación. O sea, lo dices con un conocimiento de causa que creo que nos convence. Y parte del objetivo de este episodio es que sé que muchos de ustedes son un corazón gigantesco, pero muchos de ustedes tienen ese corazón gigantesco y además un cerebro que quiere entender. Cuando entendemos lo que está pasando en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, con el duelo, podemos salir de él. El proceso no tiene que ser tan largo y doloroso como algunos creen, porque podemos estar ahí para nosotros y podemos trabajarlo. ¿Cómo está tu cerebrito ahorita que te veo así con ganas de saber sobre este artículo que nos trajiste? Bueno, yo quiero compartirles este artículo y seguramente va a aparecer ahorita aquí abajo. Es un artículo publicado en Neuroscience and Biobehavior Reviews, una de las revistas más importantes en el campo de las neurociencias, 17 autores, multicéntrico. Es una revisión, es la neurociencia de la tristeza. Tengo que decirles que es un artículo obligado para lectura. Desde los cambios epigenéticos, desde los cambios anatómicos, desde los procesos culturales, los cambios en la edad, todo. Es un artículo que nos da toda la información. Si usted quiere documentar sobre la neurociencia de la tristeza, por supuesto, se está obligado. Es un artículo maravilloso. No, gracias por este artículo que por supuesto les vamos a compartir. Yo tengo otra pregunta. ¿Con qué parte del cerebro extrañamos? Porque la peor parte del duelo es la ausencia. La ausencia duele y lo extrañamos ¿con qué parte? ¿Qué parte es la que está más afectada? Yo diría que son varias. A ver, cuando alguien me pregunta, doctor Calixto, ¿en dónde está la tristeza? Yo te diría en varios núcleos, y la felicidad en varios núcleos, y el extrañar en varios núcleos. Ok. Aquí viene el punto. A ver, te lo comento de esta manera. Cuando yo lo digo de manera, o sea, cuando yo lo comparto en conferencias, digo, cuando usted está besando, porque sí se besan los labios, ¿verdad? Y está usted dando besos, está activando la ínsula, la zona que procesa dolor físico y dolor moral. Okay. Dije, está activando, no quiere decir que esta genere dolor. Y uno se queda pensando, ya no lo entendí, doctor. Va a generar dolor cuando esa persona ya no esté con nosotros. Ese es el punto. Cuando yo veo eso, digo, ¿qué? Las personas cuando nos abrazan, cuando nos quieren, cuando nos dan la mano, activan la ínsula, el cíngulo y el hipocampo. Okay. Serían las tres estructuras. Ínsulas, cíngulo y hipocampo. ¿Por qué la ínsula? Porque procesa el dolor. ¿Por qué el cíngulo? Porque interpreta. ¿Por qué el hipocampo? Porque está el recuerdo. Cuando estas tres se activan, ¿sí? El mensaje sobre la prefrontal y la proyección es, pero ya no lo tengo. Y genera la percepción de dolor moral. Sí. Por eso las personas, le voy a decir con mucho cuidado, que más hemos querido, les hemos dado el permiso de que más nos duela. Y esa es la situación. Y hay personajes que tú dices, perdón, que te quisieron y tú, sí, gracias. Pero te amo, sí, gracias. Y no lo sientes. Y hay quienes tú, por favor, dame 5 minutos. No, lárgate. Entonces, ¿cómo la amé? Y te quedas así de, oye, pero ese en mi caso te hizo. La proyección de oxitocina con esta regulación de estas tres generan apegos. Entonces, si tú me lo dices anatómicamente, son estas estructuras. Cuando ya se mete el hipotálamo y en este caso para la liberación
específica de oxitocina, esa es la otra parte, la parte neuroquímica. Entonces, cuando extrañamos, es la liberación de oxitocina sin la persona con la cual tienes el apego. Y es suficientemente tan hermoso que ver la fotografía de la persona que quieres, que dices, no puede ser, nada más un pedazo de papel impreso me puede generar oxitocina. Y la respuesta sí, ya no te digo si escuchas la voz en una grabación. Eso es lo que mantenía a Víctor Frank en el campo de concentración, cuando ni siquiera tenía la fotografía, veía la fotografía mental de su esposa y eso le ayudaba a levantarse, o sea... Yo tengo una pregunta Sí, que sí. pues nos la hicieron, agradecemos, nos la envíen a @después de la pérdida oficial en Instagram. Suscríbanse a este canal en YouTube ahora que nos están viendo, si les está gustando por favor, ahorita vas a decir tus redes para que te sigamos ahí también, porque Claro que sí. la conversación esta puede durar horas. Ah, no, y sin días. embargo, Somos de seminario. seguiré haciendo poco, sí. Pero este mensaje que nos enviaron me llamó la atención por Sí. algo y dije, pues ya que van, le voy a preguntar a ver qué A pasa. ver, échasela. Dice, hola, bonita noche, soy Jenny, los escucho desde hace 2 años porque quería tener herramientas para los duelos, sin imaginarme que estaba preparando para sentir un duelo. El fallecimiento de mi mamá hace ya 5 meses fue muy sorpresivo. En ese momento seguí escuchándolos. Esto no ha sido fácil, he hecho varias tareas de las que nos enseñas, pero ahora tengo mucho miedo a la muerte, siendo que la próxima soy yo. Soy hija única, tengo una hija, siempre estuve viviendo con mis papás y ahora me siento como si estuviera tratando de ocupar el puesto de mi mamá y quiero saber si es normal sentir el miedo a que la siguiente en partir sea yo. Gracias por todo lo que nos enseñas y espero seguir aprendiendo de ti. Y me llama mucho la atención ¿qué es el miedo a la muerte y por qué se nos detona muchas veces cuando existe un fallecimiento de alguien cercano que conocemos? ¿Por qué le empezamos a temer a la muerte? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué es ese miedo a la muerte? Voy a introducir esto diciendo, somos la única especie que sabemos que vamos a morir. Eso nos cambia totalmente la manera de convivencia entre nosotros. Yo tengo 2 gatos y son mamíferos y tienen una amígdala cerebral enorme, una poquita corteza prefrontal y son felices acompañándonos y todo, pero si ellos tuvieran la percepción de que un día se van a morir, que se van a morir antes que uno, seguramente cambiarían muchas de sus conductas. Esto no escapa de la tristeza. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, un gorila, muere la mamá y el gorila, hijo, se queda un día junto al cadáver. Sí, entienden lo que pasa. Entiende que ya no está, ¿no? Y está esperando a que regrese y no. Los perros se pueden quedar horas junto al lado, ¿no? Los elefantes pueden pisar el cadáver del miembro muerto de la manada y pasarse caminando entre ellos pedacitos de los huesos del elefante que murió, haciendo un rito de estos eventos. Si bien somos la única especie que morimos, no somos la única que expresa la ausencia de una persona. Entonces, este evento sí está contenido en una evolución de nuestro cerebro sobre a quienes generamos apegos. El miedo es natural. Hay miedos que son aprendidos y hay miedos que son innatos. Por ejemplo, le tenemos miedo a la oscuridad, el miedo a las alturas, por ejemplo. Yo no conozco a nadie que diga, ay, qué bonito se ve y que se acerque, no, siento que me caigo, o no, necesitamos un poquito más de luz. Y una de las cosas que también nos limita mucho es este miedo a la muerte. Y esto es natural, y lo voy a decir por qué, porque el gen es egoísta. Tú y yo tenemos genes. Si yo te digo, ¿conociste a tus abuelos? Sí, no a ¿Y a todos, tus pero sí. tatarabuelos? No. Fíjate, pero ellos ya tenían unos genes que se los pasaron a tus abuelos, luego tus abuelos a tus papás, y tú ya estás aquí, tú vas a tener hijos, y entonces esos hijos van a tener genes. Entonces, en realidad lo que está pasando es que el gen dice, espérame, yo ocupo este humano, pero que yo me quiero quedar en este planeta. Y hay un código de que yo no me quiero morir. Y es un código de lucha, de decir, yo quiero estar aquí. ¿Y en qué consiste eso? Pues por eso como, por eso descanso, por eso tengo actividad sexual para que se quede. Entonces, cuando digo, ay, esa muchacha, ese hombre me gusta, y cuando viene esta interacción, es que los genes se quieren quedar. Entonces, basado en este ¿Qué factor genético. pretextos ponen los Son mis hombres genes. para hacer? Ahora Son me mis va a salir genes. con eso. Perdón. ¿Ves? Eduardo dijo, mamá, son mis genes. Mamá, son mis genes y que se cuando quieren tú la veas quedar. y que digas, es que no me gusta, mamá, son mis genes. Entonces, pero son ustedes las que escogen, ¿no? Eso será tema de otra charla. En términos generales tenemos miedo, pero cuando vemos muy cerca la muerte, cuando nos toca en familiares, padres, hijos, pareja, en ese momento el miedo se convierte ya en una sensación tan cercana que de él aprendemos mucho.
Yo no lo diría, a ver, es que cuando uno dice la palabra normal, dice uno, bueno, ¿qué va a ser normal? Digamos que es entendible la condición de miedo y entender que está cerca y que uno tiene una parte finita en este planeta. ¿Es normal tener miedo? Sí, es normal, pero lo podemos manejar. Hay que entender, y aquí está el punto esencial, que es una situación que con el tiempo va a cambiar. Uh-huh. Ese miedo va en relación al movimiento del punto hedónico que tenemos en la vida. Hoy tengo un punto hedónico que hoy me río de un chiste, ¿no? Un mal chiste, ¿no? Y me río ya. Y me lo vuelves a contar. Espérate, ya me lo contaste, ¿no? Entonces, date cuenta, tenemos un punto hedónico, pues, muy dado, ¿no? Cerquita. Cuando muere un familiar, el punto hedónico se mueve. Y mi tristeza, por ejemplo, este músculo, ¿sí?, se contrae. Y los párpados se vienen para abajo y la comisura vocal también se viene para abajo. Y mi voz se hace menos prosódica, se hace menos inquisitiva, condescendiente, y cambia mi tono de voz. Esto es normal, porque me hago sensible a la pérdida tan fuerte que he tenido desde el punto de vista neurológico que no puedo manejar. Esta condición es normal tenerla fisiológicamente hasta 6, 9 meses y el límite es 1 año. Okay. Después ya hablamos de un proceso patológico. Entonces yo diría, si esto está en menos de 1 año, tiene todo el derecho a sentirlo. Pero si ya pasó de 1 año y sentimos ese miedo, si ya llevamos 2 años y con esta sensación, sí es muy importante tomar terapia para restablecer cuáles son los puntos en donde me puedo conectar. Claro. Somos una especie maravillosa que tenemos esperanza y por eso yo lo digo, construir el cerebro en estas condiciones nos ayudaría mucho a decir, no tengas miedo de tener miedo, no tengas miedo a llorar, no tengas miedo a sentirte mal. Malo sería que no lo tuvieras y eso yo te diría. Y aún y así, sí es necesario platicarlo y tener un profesional cerca de nosotros, claro, si es necesario. Ay, Eduardo, qué gusto. De veras, podría yo pasarme días hablando contigo. La inteligencia artificial nunca va a rebasar tu cerebro, ¿verdad que no? No. Y déjame decirte, yo lo vengo diciendo. A mí me llama mucho la atención porque dicen, no, y nos van a poner chips y con eso ahora, no, imagínate, me van a poner más, me sería padrísimo, ¿no? Fiesta de cumpleaños, te regalaron un chip, sí, cuando me opero, sí. No, a ver, escuchen, estamos años luz de eso, porque abrir nada más el cráneo cambia la presión intracraneal. Okay. Poner una estructura, llámese como se llame, plástico, tungsteno, lo que sea, que tenga el chip, ya es un cuerpo extraño. Y eso va a generar edema. Voy a decir algo que es verdad y que pues deberíamos entenderlo en su apreciación. Si nosotros sacamos neuronas, es posible hoy hacerlo con un aspirado basal aquí, saco neuronas como cuando las pruebas del COVID, pero este es un poquito más especial. Qué horror. Pero lo saco, lo meto en un medio de cultivo, en 72 horas tengo neuronas. O sea, está tapizado. Primer conclusión, las neuronas no se dividen adentro, pero sí se dividen en un plato, en condiciones fisiológicas afuera del cerebro. Luego, se hicieron estudios, en especial para cirugías de Parkinson, muchas de esas neuronas se meten a donde el cerebro. Las neuronas que se meten son las primeras en que se mueren. Algo les produce el cerebro que dicen, estas neuronas no deben de estar aquí. Aquí no están. Pero nos hacían falta del verbo, se nos mueren ahorita porque no se van a conectar con nosotras, ¿no? Con las que ya están. Y el tercer punto es específico. No hay manera de que la frecuencia de activación sea igual al aprendizaje en términos generales de poner un chip ahí adentro. Es imposible. Que yo diga, es que esto parece cuando yo tomaba leche, etc. No hay manera. Entonces, toda esta circunstancia está muy bonita. Sí. Seguramente año 3072 ya estarán aquí. Bueno, no lo vamos a ver nosotros. Exacto, ¿verdad? Yo ya ahí me lo cuentan arriba. Sí, Eduardo, no por favor, diles dónde te pueden seguir, todas tus redes, por favor. Sí, con todo gusto. Miren, yo soy Dr. Eduardo Calixto en Facebook y en Instagram y @Calixto en X.
Ahí Ok. estamos. ¿Siguen los neurotweets o ya no te da la vida? Ya ahorita ya no, pero los vamos a retomar después de la Sí. presentación de un libro, pero ya lo veremos. Claro, después. es que está saliendo su 6º libro. Cuéntales cómo se llama. 100 lecciones de neurociencias. No, divino así. Shots de mucho conocimiento. Muchas ¿Cómo gracias. quieres cerrar, Edu? Agradeciendo como siempre por haber estado aquí, por tener la paciencia, porque tal vez se dijeron algunas palabras que no entendieron mucho, pero regrésenles y van a entender con el contexto de lo que se está hablando. La verdad es que lo explicó de manera muy sencilla y muy clara y son cosas que podemos modificar en nuestra vida diaria y cuando tengamos un duelo, pues estar conscientes de que está pasando algo, pero está todo bajo control, ¿no? Vamos Como a bien estar lo dijo bien. Eduardo, es una máquina espectacular, el cerebro funciona perfectamente y traemos todo lo equipado para salir de aquí. Entonces, si estás pasando por un duelo y dices no voy a poder, tienes todo lo necesario para poder. Entonces, confía en eso. Terapia, este podcast, demás, seguir cerca, seguir conociendo sobre el cerebro y todo lo que puede hacer es maravilloso. Pues nada, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de... Después de la pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente. Síguenos en @Gaby-Tanatóloga. y @después de la pérdida oficial Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más. de Después de la pérdida. Paz y bien.